Bienvenidos una vez más a su canal preferido donde exploramos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del universo de las series turcas. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, un culebrón en la vida real que parece sacado directamente de una telenovela, el drama que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Pues parece que las cosas no están del todo bien en el paraíso. Los rumores de ruptura llevan meses circulando, alimentados por la ausencia de fotos juntos y por ciertas declaraciones, digamos, ambiguas. Pero hoy, la cosa se pone aún más interesante porque vamos a hablar del papel que supuestamente está jugando la cuñada de Kerem en todo este embrollo. Así es, damas y caballeros, esto se pone jugoso. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que escuchan y un comentario al final para que me cuenten qué piensan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem realmente han terminado? ¿O es solo una tormenta pasajera? Quiero saber sus opiniones. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Para entender mejor la situación actual de Hande y Kerem, es importante recordar cómo se conocieron y cómo su relación evolucionó tanto en la pantalla como fuera de ella. Y para eso inevitablemente tenemos que hablar de Senkalkam, el comienzo de todo ***. Esta serie del género comedia romántica catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Los protagonistas Eda YLDZ y Serkan Bolat son polos opuestos que se ven obligados a fingir un compromiso. Eda, una florista independiente y apasionada, sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. Serkan, un arquitecto exitoso y frío apodado Robot Bolat, le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Obviamente la convivencia forzada y el juego de roles terminan dando paso a sentimientos reales. La serie es un torbellino de situaciones cómicas, momentos tiernos y dramas familiares. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto que los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Senkalkam fue el caldo de cultivo para su relación. La intensidad de las escenas románticas, las largas horas de rodaje y la convivencia diaria crearon un vínculo muy fuerte entre Hande y Kerem. Después de meses de especulaciones, confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas, para alegría de sus fans. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Lo que hizo tan especial a Senkalkam fue la naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Se podía sentir la conexión entre ellos, y eso traspasaba la pantalla. Además, la serie tenía una estética muy cuidada, con una banda sonora pegadiza y unos paisajes preciosos. Fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. ***, más allá de la pantalla, el impacto cultural de Senkalkam ***. La serie no solo fue un éxito en términos de rating, sino que también generó un fenómeno cultural. La moda de Eda, el estilo arquitectónico de Serkan y las frases pegadizas de la serie se volvieron tendencia en redes sociales. Influencers de todo el mundo imitaban los looks de Hande, y los fans creaban montajes y fanfics basados en la historia de amor de Eda y Serkan. La serie también impulsó el turismo en Turquía, ya que muchos fans viajaron al país para visitar los lugares de rodaje. La mansión de Serkan Bolat se convirtió en un punto de peregrinación para los admiradores de la serie, y los hoteles y restaurantes cercanos experimentaron un aumento significativo en sus ingresos. Pero el impacto más significativo de Senkalkam fue el que tuvo en la imagen de Turquía en el extranjero. La serie mostró una Turquía moderna, cosmopolita y abierta, alejada de los estereotipos tradicionales. Esto contribuyó a mejorar la imagen del país y a atraer a un público más amplio. Ahora bien, después del final de Senkalkam, ambos actores continuaron sus carreras por separado, protagonizando otros proyectos. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras grietas en su relación. Hande se centró en proyectos más dramáticos, mientras que Kerem exploró otros géneros. La distancia, tanto física como profesional, podría haber sido un factor importante en su eventual separación.
Los fans, por supuesto, se aferraban a la esperanza de que su amor fuera lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Pero las señales de que algo no andaba bien eran cada vez más evidentes. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron cada vez más esporádicas, y las entrevistas en solitario de Hande y Kerem evitaban mencionar a su pareja. La prensa rosa turca comenzó a especular sobre una posible ruptura, y los rumores se intensificaron cuando. Pero antes de seguir hablando de eso, vamos a mencionar otra serie que, si bien no tiene a Hande o a Kerem como protagonistas, es crucial para entender el contexto del drama actual. *** Intikam, el punto de discordia ***. Esta serie, un remake de la serie estadounidense Revenge, es importante porque en ella actuó Melissa Dongell, la supuesta tercera en discordia, en la relación de Hande y Kerem. Intikam es un thriller dramático que cuenta la historia de Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul para vengar la injusta acusación y muerte de su padre. Melissa Dongell interpreta a una de las antagonistas de la serie, y su personaje es conocido por ser astuto, ambicioso y capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Aunque Melissa y Kerem no compartieron muchas escenas juntos en Intikam, su relación profesional se mantuvo, y a partir de ahí comenzó a tejerse una narrativa que la vincula sentimentalmente con el actor. Melissa Dongell, de colega a rival, ***. La belleza y el talento de Melissa Dongell no pasaron desapercibidos en el mundo del espectáculo turco. Después de su participación en Intikam, la actriz protagonizó otras series y películas, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la industria. Su popularidad en redes sociales creció exponencialmente, y sus fans elogiaban su estilo y su carisma. Pero fue su supuesta cercanía a Kerem Bürsin lo que la catapultó a la fama internacional. Los rumores de un posible romance entre los dos actores comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en privado. Las fotos y los vídeos de sus encuentros se viralizaron en redes sociales, generando una ola de especulaciones y comentarios. Los fans de Hande y Kerem se mostraron indignados por la noticia. Muchos acusaron a Melissa de ser una rompehogares y de estar aprovechándose de la situación para ganar fama. Otros, sin embargo, defendieron a la actriz, argumentando que no había pruebas de que estuviera involucrada en la ruptura de Hande y Kerem. En medio de la polémica, Melissa Dongell optó por guardar silencio. La actriz no hizo ninguna declaración pública sobre los rumores, lo que alimentó aún más las especulaciones. Su silencio fue interpretado por algunos como una confirmación tácita de su relación con Kerem, mientras que otros lo vieron como una estrategia para evitar alimentar el escándalo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque los rumores apuntan a que Melissa y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente, lo que ha generado celos e inseguridad en Hande. Algunas fuentes afirman que Hande no confía en Melissa y que se siente amenazada por su cercanía a Kerem. Esta situación habría provocado fuertes discusiones entre la pareja, contribuyendo a su distanciamiento. Hay que aclarar que todo esto son solo rumores, y que no hay confirmación oficial de que Melissa esté involucrada en la ruptura de Hande y Kerem. Sin embargo, la prensa rosa turca se ha hecho eco de estas especulaciones, y los fans están divididos entre quienes creen que Melissa es la culpable y quienes piensan que todo es un invento para generar polémica. Ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, el papel de la cuñada de Kerem en todo este drama. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y hablar de la familia Bürsin, el factor desconocido ***. No se sabe mucho sobre la familia de Kerem Bürsin, ya que el actor siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, se sabe que tiene una hermana mayor, Melis Bürsin, que reside en Canadá y que está casada. Melis tiene una presencia discreta en las redes sociales, pero se sabe que es muy cercana a su hermano. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque los rumores apuntan a que Melis Bürsin no aprueba la relación de Kerem con Hande Erçel. Algunas fuentes afirman que Melis nunca consideró a Hande como la pareja ideal para su hermano, y que siempre ha preferido a otras mujeres. Se dice que Melis ha influido negativamente en Kerem, sembrando dudas sobre su relación con Hande y animándolo a alejarse de ella. Melis Bürsin, la cuñada entrometida, ***. La figura de Melis Bürsin emerge como un factor clave en este culebrón turco. A pesar de su bajo perfil público, las fuentes cercanas a la familia Bürsin sugieren que Melis ha tenido una influencia considerable en la vida de su hermano, especialmente en sus decisiones amorosas.
Se dice que Melis tiene una visión muy clara del tipo de mujer que considera adecuada para Kerem, y que Hande Erçel nunca encajó en ese perfil. Algunas fuentes afirman que Melis ha criticado abiertamente el estilo de vida de Hande, su forma de vestir y su comportamiento en público. Se dice que Melis considera que Hande es demasiado extrovertida y que no se ajusta a los valores tradicionales de la familia Bursin. Estas críticas habrían generado tensiones entre Kerem y Hande, contribuyendo a su distanciamiento. Además, se rumorea que Melis ha tenido varios encontronazos con Hande, criticando su forma de vestir, su comportamiento y su estilo de vida. Estos enfrentamientos habrían deteriorado la relación entre Hande y Kerem, creando un ambiente de tensión e incomodidad. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos medios turcos aseguran que Melis Bursin es amiga cercana de Melisa Dongel, la supuesta tercera en discordia. De hecho, hay fotos en las redes sociales que demuestran que Melis y Melisa se conocen y que han compartido momentos juntas. Esta conexión entre la cuñada y la supuesta amante ha alimentado aún más los rumores de que Melis está conspirando para separar a Hande y Kerem. ***, una conspiración familiar, ***. La supuesta amistad entre Melis Bursin y Melisa Dongel ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible conspiración familiar para separar a Hande y Kerem. Algunos fans creen que Melis ha estado manipulando a su hermano para que termine su relación con Hande, con el objetivo de que Kerem se fije en Melisa. Esta teoría se basa en la idea de que Melis considera a Melisa Dongel como una mujer más adecuada para Kerem. Se dice que Melis admira la inteligencia, la ambición y la elegancia de Melisa, y que cree que ella sería una mejor compañera para su hermano que Hande. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, y no hay pruebas contundentes que demuestren que Melis Bursin está detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Sin embargo, la prensa rosa turca ha insistido en esta teoría, y los fans están divididos entre quienes creen que Melis es la villana de la historia y quienes piensan que todo es un montaje para perjudicarla. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de todo este drama? ¿Realmente Hande y Kerem han terminado? ¿Está Melisa Dongel involucrada en la ruptura? ¿Está Melis Bursin conspirando para separarlos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem conocen la verdad sobre su relación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la presión mediática, los rumores y las especulaciones han afectado negativamente a la pareja. La constante atención de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales y la falta de privacidad han creado un ambiente tóxico que ha contribuido a su distanciamiento. Además, la distancia física y profesional también podría haber sido un factor importante. Hande y Kerem han estado trabajando en proyectos diferentes en los últimos meses, lo que ha dificultado que pasen tiempo juntos. La falta de comunicación y la dificultad para mantener la chispa viva a distancia podrían haber debilitado su relación. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem es un tema complejo y delicado, que involucra a muchos factores. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, la distancia y la posible intervención de terceros podrían haber contribuido a su separación. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad en este momento difícil. No debemos juzgarlos ni sacar conclusiones precipitadas, ya que no conocemos todos los detalles de su situación. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Tal vez Hande y Kerem logren superar sus diferencias y reconciliarse. O tal vez decidan seguir caminos separados. En cualquier caso, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de drama, vamos a hablar de otra serie turca que también ha generado mucha polémica en los últimos meses. ***Sadakat el drama de la infidelidad ***. Esta serie, un remake de la serie británica Dr. Foster, aborda el tema de la infidelidad con una crudeza y realismo impactantes. La protagonista, Asia Yılmaz, es una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven estudiante llamada Derin Guklu. Sadakat es un drama intenso y adictivo que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una familia. La serie ha generado mucha controversia en Turquía debido a sus escenas explícitas y a su representación realista de las relaciones extramatrimoniales. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la infidelidad es uno de los principales motivos de ruptura en las relaciones amorosas. Aunque no hay pruebas de que Hande o Kerem hayan sido infieles el uno al otro,
los rumores y las especulaciones sobre la posible relación entre Kerem y Melissa Dongel han generado dudas e inseguridad en la pareja. La sombra de la infidelidad, real o imaginaria, podría haber contribuido a su distanciamiento. En resumen, mis queridos seriéfilos turcos, el drama de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo la presión mediática, los rumores y las especulaciones pueden afectar negativamente a una relación amorosa. La posible intervención de terceros y la distancia física y profesional también podrían haber contribuido a su ruptura. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem logran superar sus diferencias y reconciliarse. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem realmente han terminado? ¿Creen que Melissa Dongel está involucrada en la ruptura? ¿Creen que Melis Bursin está conspirando para separarlos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.